Hola escaladores, listos para una nueva inmersión. Preparados. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, la gestión de la carga de entrenamiento en escalada para evitar lesiones. Un tema fundamental, sin duda. Y para profundizar en este asunto, nos vamos a basar en un artículo de Fer Cantero, que seguro que muchos ya conocéis. Un referente en el mundo de la escalada. En su artículo, Fer Cantero analiza diferentes herramientas y estrategias para controlar la carga de entrenamiento y minimizar el riesgo de lesión. Y lo hace con un enfoque muy práctico, ¿verdad? Exacto, con ejemplos concretos y consejos útiles para aplicar en nuestro día a día. Porque al final de lo que se trata es de poder seguir disfrutando de la escalada durante muchos años. Totalmente. Y para eso es fundamental entrenar de forma inteligente, escuchando nuestro cuerpo y evitando los excesos. Como dice Fer Cantero en su artículo, entrenar duro no es peligroso, los picos en la carga de entrenamiento sí lo son. Una frase que resume muy bien la idea central del artículo, ¿no crees? Totalmente. Muchas veces nos dejamos llevar por el entusiasmo y queremos hacer más y más sin darnos cuenta de que estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un estrés excesivo. Y eso, a la larga, puede pasar factura. Sin duda. Por eso es tan importante entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se adapta al entrenamiento y cuáles son sus límites. Y en este sentido, una de las herramientas que Fer Cantero analiza en su artículo es el famoso ACWR, ¿verdad? Sí, el Acute Chronic Workload Ratio, o ratio de carga de trabajo aguda y crónica. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta herramienta y cómo os puede ayudar a prevenir lesiones? Claro. El ACWR es una herramienta que nos permite cuantificar la carga de entrenamiento en relación al trabajo previo del escalador. Básicamente lo que hacemos es dividir la carga aguda, que es la carga de la última semana, entre la carga crónica, que es el promedio de la carga de las semanas previas. O sea, que nos da una idea de cómo está nuestro cuerpo en relación a su historial de entrenamiento reciente. Exactamente. Y lo que buscamos con el ACWR es encontrar ese punto dulce, ese rango de carga óptimo en el que minimizamos el riesgo de lesión. ¿Y cuál sería ese punto dulce? Según los estudios que menciona Fer Cantero, este sweet spot se encuentra entre 0.8 y 1.3. O sea que si nuestro ASWR está dentro de ese rango, en teoría, estamos entrenando de forma segura y eficiente. En teoría, sí. Pero como siempre hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Claro, el ASWR es una herramienta, pero no una fórmula mágica. Exacto. Hay muchos otros factores que pueden influir en el riesgo de lesión, como la edad, el historial de lesiones previas, la técnica de escalada, el descansón, la limitación, etc. El ASWR es una pieza más del puzzle. Totalmente. Y no debemos obsesionarnos con los números. Lo importante es escuchar a nuestro cuerpo y adaptar el entrenamiento a nuestras necesidades. Sin duda. Y para eso es fundamental entender qué tipo de carga estamos midiendo. ¿A qué te refieres? A que Fer Cantero distingue entre carga externa y carga interna. ¿Y cuál es la diferencia? La carga externa se refiere a los factores medibles del entrenamiento, como el tiempo que pasamos escalando, la dificultad de las vías, el número de intentos, etc. O sea, lo que podemos cuantificar de forma objetiva. Exacto. Mientras que la carga interna tiene en cuenta la respuesta fisiológica y psicológica del escalador al entrenamiento. Es decir, cómo nos afecta a nivel físico y mental. Así es. Y lo interesante es que la misma carga externa puede generar diferentes cargas internas en diferentes personas o incluso en la misma persona en diferentes momentos. Claro, porque no siempre estamos en las mismas condiciones físicas o mentales. Exacto. Por eso es tan importante tener en cuenta ambas cargas, la externa y la interna, para tener una visión más completa del impacto real del entrenamiento en nuestro cuerpo. Y para eso, Fer Cantero nos habla de la carga de trabajo combinada, ¿no? Sí, la carga de trabajo combinada integra la carga externa e interna para darnos una medida más precisa de la huella que está dejando el entrenamiento en nuestro organismo. Me parece un concepto muy interesante. Y el ACWR, al tener en cuenta la carga crónica, nos ayuda a contextualizar la carga aguda en relación a nuestro historial de entrenamiento. O sea que nos da una perspectiva más amplia. Exactamente. Y esto es muy útil para planificar el entrenamiento y evitar sobrecargas. Vale, hasta aquí me queda claro el concepto básico de la ACWR y su importancia para la prevención de lesiones. Perfecto. Pero me gustaría que profundizáramos un poco más en cómo se aplica el ACWR a la escalada. Con ejemplos concretos. Exacto. Y también me gustaría que habláramos de las limitaciones de esta herramienta y de otras alternativas que existen. Interesante. Me parece que lo veamos en la siguiente parte de la inmersión. Me parece perfecto. Pongamos un ejemplo para que quede más claro cómo aplicar el ACWR en la escalada. Vale, me parece bien. Imaginemos que un escalador tiene una carga aguda de 3090 puntos. Ajá.
y una carga crónica de 200-700 puntos. Vale, o sea, la carga de la última semana y el promedio de las semanas anteriores. Exacto. Si dividimos la carga aguda entre la crónica, obtenemos una ACWR de 1.14. Estaría dentro del rango óptimo, ¿no? Entre 0.8 y 1.3. Efectivamente. En teoría, este escalador estaría entrenando de forma segura y eficiente. Pero claro, como decíamos antes, Gracias. esto es solo una referencia. Sí, hay que tener en cuenta muchos otros factores. La edad, el historial de lesiones, la técnica. El descanso, la alimentación. Exacto, El ACWR es una herramienta útil, pero no podemos obsesionarnos con los números totalmente. Lo importante es escuchar a nuestro cuerpo. y adaptar el entrenamiento a nuestras necesidades. Hablando de adaptar el entrenamiento, Sí. ¿qué pasaría si en ese ejemplo el ACWR fuera de 1.5 o incluso más alto? Buena pregunta. En ese caso, estaríamos entrando en la zona de riesgo. ¿Y qué deberíamos hacer? Lo primero sería analizar la situación. Entender por qué se ha producido ese pico de carga. Exacto. Ha sido un aumento intencionado del entrenamiento. ¿O ha habido algún cambio en nuestro estilo de vida? Más estrés, menos descanso. Claro. Una vez que hemos identificado la causa, podemos tomar medidas. Ajustar el entrenamiento para evitar el riesgo de lesión. Exactamente. Si el pico de carga ha sido intencionado como parte de un plan de entrenamiento, Ajá. puede que no haya que hacer ningún cambio. Pero si ha sido accidental o si nuestro cuerpo no responde bien. Habría que reducir el volumen o la intensidad del entrenamiento. O sea que el SWR nos puede servir como una señal de alarma Sí, para avisarnos de que algo no va y bien. que debemos ajustar el entrenamiento. El SWR no solo nos ayuda a planificar, sino también a monitorizar A ver cómo responde nuestro cuerpo al entrenamiento. y hacer ajustes sobre la marcha. Es como tener un entrenador virtual Y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y evitar errores que podrían llevarnos a una lesión. Sí, aunque el mejor entrenador sigue siendo nuestro propio cuerpo. Totalmente de acuerdo. El SWR nos da información, pero la decisión final es nuestra. Basándonos en nuestras sensaciones y en el conocimiento de nuestro cuerpo. Hablando de conocimiento del cuerpo, Fer Cantero también habla de la personalización. Claro, cada escalador es diferente. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. El rango óptimo del ACWR es el 0.8 a 1.3. Es solo una referencia general. Puede variar de un escalador a otro. Dependiendo de su experiencia, su historia de lesiones, sus objetivos. Claro, un escalador experimentado puede tolerar más carga que uno que está empezando. Exacto. Por eso es importante experimentar con el SWR. Encontrar nuestro propio punto dulce. Ese rango de SWR que nos permite progresar sin lesionarnos. Y para eso es fundamental la comunicación con nuestro entrenador, si lo tenemos. Claro, el entrenador necesita saber cómo nos sentimos ¿Qué tal dormimos? Nuestro nivel de estrés. para poder ajustar el entrenamiento de forma individualizada. En resumen, el ACWR es una herramienta muy útil. Pero no debemos olvidar que es solo eso, una herramienta, La clave está en usarla con inteligencia. adaptándola a nuestras necesidades y escuchando a nuestro cuerpo. Y hablando de escuchar a nuestro cuerpo, Sí. me ha llamado la atención una parte del artículo en la que Fer Cantero habla de las críticas al ACWR. Ah, sí. Incluso Tim Gabbett, uno de los mayores defensores de esta herramienta, Ha reconocido sus limitaciones. y ha advertido sobre el peligro de usarla de forma dogmática. Al final, ninguna herramienta es perfecta. Lo importante es entender sus fortalezas y debilidades. Para utilizarla de la mejor manera posible. Exactamente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas críticas? Claro. Uno de los mitos más extendidos es que el ACWR de 1.5 es una cifra mágica, Que marca la frontera entre la seguridad y la lesión. como si superar ese valor fuera una garantía de lesión. Ya. Gabbett insiste en que el riesgo de lesión no solo depende de la carga. También influyen otros factores individuales. La edad, el historial de lesiones, la técnica. La nutrición, el estado emocional. Exacto. El ACWR es una pieza más del puzzle. Pero no la única. Y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios sobre el ACWR Sí, se han hecho con atletas de élite. Sus resultados no son extrapolables a todos los escaladores. Los escaladores aficionados tenemos un estilo de vida menos controlado. Con más variables que pueden influir en el riesgo de lesión. Por eso es tan importante la personalización. La experimentación y la escucha activa de nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo. Es importante tener en cuenta estas críticas. Para no usar el ACWR de forma rígida o simplista. Exacto. Es una herramienta potente, pero hay que usarla con cabeza. Y ahora que hemos hablado de las limitaciones del ACWR, Sí. me gustaría hablar de una alternativa que propone Fer Cantero. ¿Te refieres al índice de esfuerzo acumulado? Sí, el IOEA, Vamos. desarrollado por Pedro Bergua. ¿En qué se diferencia de ACWR?
El IDEA es más específico para la escalada. Ah, sí. Incorpora variables que la CWR no tiene en cuenta. Por ejemplo. El pic de fuerza en cada mano, la densidad del ejercicio, Tan interesante. el tiempo que transcurre hasta la medición del pic de fuerza. Parece una herramienta muy útil para los escaladores, Podría ser, pero aún se necesitan más estudios. para validar su eficacia. Exactamente. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta inmersión. Sí, la verdad es que sí. Sí, un montón de información Muy completa, además. sobre la gestión de la carga y la prevención de lesiones. Exacto, un tema fundamental para todos los escaladores. Y como decíamos, el ACWR es una herramienta muy útil Sí, pero no la única. y no hay que obsesionarse con los números. Lo importante es escuchar a nuestro cuerpo Adaptar el entrenamiento a nuestras necesidades. y disfrutar de la escalada de forma segura y saludable. Totalmente de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros A vosotros por invitarme y a todos los escaladores que nos escuchan. a seguir escalando. Hasta la próxima inmersión.